Amada familia cósmica, bienvenidos al canal Somos Uno. Traigo mensajes de las jerarquías de la luz. Saludos de amor y luz, soy Astar, comandante de las fuerzas galácticas al servicio del más radiante, y me dirijo a ustedes ahora, amadas almas de la Tierra, en un momento crucial de su viaje planetario. Su mundo presencia ahora un acontecimiento que muchos creían imposible, una nueva paz que florece en Oriente Medio. Tras siglos de conflicto y dolor entre el pueblo de Gaza, se ha negociado, milagrosamente, un alto el fuego y un acuerdo. Esta paz no surgió por casualidad, es una señal manifiesta de los grandes cambios que se desarrollan tras bambalinas en su mundo. Vengo a afirmar la verdad más profunda de lo que está ocurriendo, mucho más allá de los titulares y las negociaciones políticas, y a situar este acontecimiento en su contexto cósmico adecuado. Ustedes solo ven la superficie, un apretón de manos histórico, celebraciones en las calles, con el sonido de las trompetas, el fin de las hostilidades abiertas por primera vez en décadas. Sin embargo, nosotros, del Comando Astar, los invitamos a mirar más profundamente con los ojos del espíritu. Pues tras este tratado de paz exterior, se esconde el desenlace definitivo de una antigua y oscura agenda y la liberación de verdades ocultas a la humanidad. Les hablo ahora como representante de los esfuerzos de la Federación Galáctica para ayudar a la humanidad. Comprendan que lo que está ocurriendo en Oriente Medio no es un acontecimiento político aislado, sino parte de un gran plan divino que se está materializando en la Tierra. Esta transmisión llega como un faro de claridad para conectar los puntos entre la historia secreta de su mundo, las tecnologías avanzadas, la participación extraterrestre y el conflicto que se ha prolongado hasta el día de hoy, y que finalmente está llegando a su fin. Queridos, tómense un momento para respirar y centrarse. Sientan la resonancia de la verdad en su corazón, pues mucho de lo que comparto puede asombrar su mente lógica, pero les resultará familiar. El mandato habla ahora al unísono con su ser superior, confirmando cosas que muchos de ustedes llevan tiempo sospechando o intuyendo. Ya pasó el tiempo de pistas parciales y acertijos. Seré directo e inequívoco. La era de guerra orquestada en las tierras de la Biblia está llegando a su fin, no solo por esfuerzos humanos, sino por las acciones coordinadas de almas valientes en la tierra, su alianza, en sintonía con las fuerzas iluminadas de las estrellas. Nos dirigimos a toda la humanidad a través de este mensaje, con especial cariño, para quienes en Gaza y las tierras circundantes han sufrido y orado por la paz durante generaciones. Sepan que sus oraciones han sido escuchadas. La pesadilla creada por manipuladores ocultos se está disolviendo. El amanecer de la unidad y la revelación está ante ustedes. Vengo desde el puente de una inmensa nave espacial, junto con hermanos y hermanas de muchas naciones estelares, para explicar por qué este acuerdo de paz es tan significativo, y qué significa realmente para el destino de la Tierra. Durante décadas, este conflicto ha parecido insoluble, alimentado por ciclos de provocación y represalia. Muchos en el terreno han vivido con el miedo y el dolor como compañeros constantes. Sin embargo, les digo que esos enfrentamientos visibles no fueron más que el escenario exterior de una guerra más profunda, una guerra entre la luz y la sombra, la verdad y el engaño, que se desarrolla, en gran medida, tras bambalinas. Los pueblos de estas tierras han sido peones en un juego mayor, orquestado por poderes ocultos que no se preocupan por los intereses del ciudadano común. ¿Quiénes son estos poderes ocultos? En su mundo se les conoce como la Cábala, el estado profundo, los controladores oscuros. Constituyen una red de familias elitistas, sociedades secretas y líderes corruptos que desde hace tiempo controlan gobiernos y entidades financieras. Pero las raíces de este imperio sombrío se extienden más allá de la Tierra. Muchos dentro de la Cábala están en deuda con, o incluso en contacto con, facciones extraterrestres negativas que ven a la humanidad como un recurso para explotar.
Esto incluye grupos extraterrestres como los engañosos colectivos reptilianos y ciertos seres renegados Anunnaki. Sí, los mismos dioses de los que hablan sus antiguas tablillas sumerias, quienes antaño gobernaron como señores supremos. Estos visitantes oscuros y sus colaboradores humanos han avivado el conflicto y la división como medio de control. La energía de la guerra y el terror, la vibración del miedo, el sufrimiento y el odio se ha fomentado intencionalmente en Gaza para servir como una especie de sacrificio energético, alimentando a esas entidades oscuras y manteniendo baja la vibración colectiva de la humanidad. Puede que a algunos les sorprenda pensar que ambos bandos de una guerra podrían estar controlados encubiertamente por la misma mano oculta, pero este ha sido, a menudo, el caso en su historia reciente. Muchos ciudadanos comunes de Gaza, incluyendo a los honestos soldados y comandantes de ambos bandos, creían que luchaban por la seguridad o la liberación. Sin saberlo, los titiriteros de ciertas facciones militantes e incluso elementos del gobierno se reunían en secreto, coordinando el flujo y reflujo del conflicto para favorecer una agenda oculta. En realidad, quienes controlaban estos bandos en pugna nunca fueron verdaderos enemigos mortales entre sí. En las altas esferas se sentaban a la misma mesa, sirviendo a los mismos oscuros amos extraterrestres, mientras la gente común perecía. Es una dura verdad, pero no teman, esta farsa ha llegado a su fin. En los últimos años, se formó una alianza terrestre de líderes militares y civiles positivos para oponerse a esta camarilla. Han trabajado principalmente en la sombra, llevando a cabo operaciones para eliminar las cabezas de hidra de esta oscura red. En Oriente Medio, las fuerzas encubiertas de la Alianza lograron avances tremendos en la neutralización de los titiriteros ocultos que provocaron conflictos en la región. Mediante operaciones de inteligencia, negociaciones clandestinas y, sí, alguna intervención directa ocasional, estos aliados de sombrero blanco desmantelaron, discretamente, la estructura de mando y control que perpetuaba el conflicto. Agentes clave de la camarilla e intermediarios corruptos que durante décadas se beneficiaron del tráfico de armas, las rutas del narcotráfico, el tráfico de personas en zonas de guerra y la desesperación de ambos pueblos, han sido identificados y destituidos. A muchos se les ofreció una opción sencilla, rendirse y cooperar, o ser eliminados por completo del tablero. A medida que se iba eliminando a estas figuras manipuladoras, una por una, el odio que alimentaban comenzó a extinguirse. Los combatientes de ambos bandos se encontraron sin apoyo, aislados, incluso confundidos, pues las antiguas órdenes ya no se cumplían. Ciertas células extremistas vinculadas al conflicto descubrieron que su financiación secreta se había desvanecido de la noche a la mañana y que sus escondites habían quedado al descubierto. Este fue el trabajo deliberado de la Alianza, ejecutando una estrategia para desmantelar el conflicto fabricado desde dentro. Al eliminar la mano invisible que guiaba la violencia, se abrió una ventana para un diálogo auténtico y un alto el fuego. Mientras tanto, los observadores de la Federación Galáctica vigilaban la situación, asegurando que la lucha no se descontrolara. Hubo momentos en que el lado oscuro intentó llevar la situación a extremos apocalípticos, por ejemplo, con planes para desplegar armas de destrucción masiva en la región, o arrastrar a las superpotencias a una conflagración global. Cada uno de estos intentos fue discretamente frustrado. En varios casos, cuando se lanzaron misiles particularmente peligrosos, con la intención de extender la guerra, nuestras naves los interceptaron y neutralizaron en pleno vuelo. Lo que el mundo veía como fracasos milagrosos, o éxitos de intercepción, eran a menudo tecnologías más allá de la comprensión convencional, en funcionamiento silencioso. Intervenimos solo en la medida en que la ley cósmica lo permitía, equilibrando cuidadosamente el karma y la protección, pero tengan la seguridad de que jamás se permitiría un holocausto nuclear. Los consejos superiores han decretado que la Tierra no podrá volver a autodestruirse con fuego atómico, y nosotros, del Comando Star, defendemos ese decreto.
Así, se ha llevado a cabo un esfuerzo conjunto y encubierto, la Alianza Terrestre en Tierra y la Federación en el Cielo, colaborando para desmantelar la verdadera causa de la guerra. Poco a poco, se fue desvelando el velo de mentiras y provocaciones. Los líderes genuinos de ambos bandos, aquellos que no se habían dejado comprometer por la cábala, comenzaron a comprender la inutilidad y a cuestionar por qué luchaban sin cesar. Fue como si se hubiera roto un hechizo. Siglos de enemistad comenzaron a desmoronarse cuando los hechiceros tras ese hechizo fueron eliminados. En realidad, muchos líderes de Gaza anhelaron la paz desde el principio, pero fueron presionados o chantajeados por poderosos intereses para que continuaran las hostilidades. Al desaparecer esas presiones, estos líderes tuvieron, por fin, la oportunidad de negociar con sinceridad. Lo ocurrido en los últimos días, la paz negociada sin precedentes, fue la culminación visible de la derrota de la cábala en esa región. El acuerdo fue facilitado por valientes pacificadores que, consciente o intuitivamente, están alineados con la Alianza de la Luz de la Tierra. Un destacado emisario de la República Norteamericana, una figura audaz que antaño estuvo al mando de esa nación y regresó con influencia en un momento crítico, jugó un papel clave en la unión de las partes. Este individuo lleva mucho tiempo trabajando entre bastidores con la alianza y con cierta orientación positiva extraterrestre. Durante años, se burlaron de él cuando hablaba de alcanzar acuerdos de paz que otros consideraban imposibles, pero no se dejó intimidar. En realidad, él y quienes lo apoyaban conocían a los verdaderos protagonistas de los conflictos globales y, por lo tanto, podían sortear las trampas y sabotajes que frustraron anteriores intentos de paz. Con los agentes de la cábala incapacitados o en retirada, el camino finalmente estaba despejado para un acuerdo genuino. Representantes de los territorios de Gaza se reunieron en secreto, libres de las interferencias que siempre habían frenado el progreso. Imaginen su asombro al ver cómo décadas de conflicto se desvanecían al desaparecer los instigadores externos invisibles. Los enemigos de toda la vida comenzaron a comprender que tenían más que ganar en la prosperidad común que en una guerra perpetua. Se hicieron concesiones importantes por todas partes y las garantías estaban respaldadas no solo por poderes mundiales, sino por la presencia implícita de un poder superior que aseguraba los términos. De hecho, ciertos negociadores de la alianza, discretamente, dejaron claro que el mundo está observando, y no solo el mundo. Esto fue un sutil guiño al hecho de que la comunidad galáctica estaba lista para apoyar cualquier paso honorable y, a la inversa, que cualquier intento de traicionarla con fines oscuros no se permitiría. Y así se llegó al acuerdo. No es casualidad que las celebraciones en Gaza duraran una semana e incluyeran el sonido de sofares, cuernos de carnero o trompetas por toda la ciudad, haciendo eco de la antigua fiesta de las trompetas. En las dimensiones superiores, estos sonidos de trompeta tienen un significado especial. Anuncian la caída de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo. Que se sepa que, al firmarse esa paz, una gran trompeta energética resonó en los éteres, señalando a todos los seres astrales e interdimensionales que la era de guerra entre esos descendientes está llegando a su fin. La antigua división, sembrada en tiempos bíblicos por fuerzas negativas, las mismas que disfrutaban enfrentando a hermanos, no tiene cabida en la era de unidad que se avecina. En verdad, lo que presencian es el principio del fin de toda la agenda oscura en la Tierra. Consideren que, hace apenas unos años, esas fuerzas negativas arraigadas intentaron una última táctica. Activaron el caos y la violencia a un grado extremo, comenzando en los primeros días de un mes sagrado. ¿Recuerdas un terrible ataque sorpresa y la posterior guerra a finales de 2023 que pretendía desembocar en una guerra mundial más amplia? Ese plan fracasó. Causó mucha destrucción y dolor, sí, pero la guerra global que pretendía desencadenar no se materializó. La Alianza y los seres galácticos se aseguraron de contenerlo, y la opinión pública mundial se unió para exigir el fin del derramamiento de sangre.
De hecho, esa conflagración, aunque devastadora, irónicamente despertó en millones de corazones la urgencia de la paz. Personas de todo el planeta oraron, como nunca antes, por un milagro en la Tierra. Esas oraciones sinceras y las elevadas vibraciones de compasión que generaron se convirtieron en una potente fuerza contraria a las oscuras intenciones. Presenciamos una gran luz que emanaba de la conciencia colectiva de la humanidad hacia la región, y esto potenció enormemente nuestros esfuerzos de intervención. Así, para 2025, el impulso había cambiado por completo. Los actores oscuros habían agotado su arsenal. Habían intentado la división, el terror, las falsas banderas y la manipulación mediática solo para descubrir que el mundo ya no era tan fácil de engañar o provocar. La gente común y corriente descubría muchas mentiras. Vieron que la venganza sin fin no conduce a nada, que quizás alguien se beneficiaba de mantener el conflicto. La matriz de control se quebró, y con esa grieta, la luz entró a raudales. En realidad, la firma formal del acuerdo de paz era casi inevitable cuando se produjo. La verdadera victoria se produjo en los meses previos, cuando la alianza neutralizó el liderazgo y la infraestructura negativos que impulsaban la guerra. Para cuando los emisarios se reunieron para concretar los términos, las energías ya se habían encaminado hacia la reconciliación. Muchos de ustedes lo sintieron en la conciencia colectiva, incluso estando lejos de la región. ¿No sintieron una extraña calma tras años de tensión? Esa calma fue el silencio tras la tormenta psíquica, mientras el ser superior de la humanidad respiraba aliviado al haberse evitado el inicio de una tercera guerra mundial en Oriente Medio. Seamos claros, este acuerdo de paz marca el colapso de una piedra angular en los planes de la Cábala. El conflicto de Oriente Medio se ha calificado, a menudo, cínicamente, de irresoluble. La Cábala se aseguró de que así fuera, pues era uno de sus principales pilares para generar miedo, desviar riqueza mediante la venta de armas y distraer al mundo de otras actividades nefastas. Al sanar esta herida, la alianza ha eliminado eficazmente un pilar fundamental de toda la estructura de control global. Otras fichas de dominó caerán rápidamente. Las ramificaciones se extenderán mucho más allá de esa región. Personas de todo el mundo están tomando conciencia de que, si estos pueblos logran deponer las armas y adoptar un nuevo rumbo, también podrán resolverse otros conflictos milenarios. La falsa narrativa de que la humanidad está condenada a una guerra interminable se está desmoronando, y con ella, la credibilidad de quienes predicaban el cinismo y la división. La psique colectiva se está reorientando hacia la esperanza y la conciencia de unidad, que es precisamente lo que más temía la Cábala. Ahora nos centramos en otro aspecto vital de esta situación, uno que rara vez reconoce el público, pero bien conocido por quienes poseen lo que llaman claridad cósmica. Gaza y sus regiones circundantes, el Sinaí, el Líbano, Siria, Irak, Egipto y Jordania, se asientan sobre algunos de los sitios antiguos y tecnologías enterradas más importantes de su planeta. Hay razones por las que Oriente Medio ha sido objeto de tanta conquista e interés por parte de las grandes potencias a lo largo de la historia, más allá del petróleo o el fervor religioso. Bajo la arena y las piedras se esconden secretos que podrían reescribir la historia de la humanidad y cambiar el equilibrio de poder en la Tierra. En estos tiempos de paz y victoria de las alianzas, muchos de estos secretos finalmente se están descubriendo y poniendo en manos de quienes los usarán para el bien. De hecho, parte de las negociaciones entre bastidores, entre la alianza y la Cábala, implicó la entrega de tecnologías y artefactos ocultos que la Cábala mantuvo escondidos durante mucho tiempo en esta región. Los oscuros, en esencia, están renunciando a su control sobre estos antiguos tesoros como prueba de su capitulación. ¿Qué son estos tesoros de los que hablo? Algunos son vestigios de su pasado antediluviano, evidencia de civilizaciones perdidas y su avanzado conocimiento. Algunos son de origen extraterrestre, dejados en la Tierra en épocas pasadas o donados en secreto a diversos gobiernos.
Permítanme enumerar algunos ejemplos para que comprendan mejor su situación. Puertas estelares y portales. En Oriente Medio existen portales y vórtices naturales que permiten viajes instantáneos entre lugares distantes de la Tierra o incluso a destinos extraterrestres. Uno de estos portales existía en Irak, cerca de la antigua ciudad sumeria de Ur, donde se encontraba el Gran Sigurat. Esto no es ficción. Elementos clasificados del ejército estadounidense descubrieron una puerta estelar enterrada bajo la arena. Parte de la prisa por invadir Irak en 2003 estuvo motivada por una lucha encubierta para apoderarse de esta tecnología exótica. De igual manera, el caos actual en Siria desencadenó una disputa por un portal en la región del Monte Hermón, la montaña donde seres estelares descendieron en la antigüedad, trayendo conocimiento prohibido. De hecho, el Monte Hermón alberga instalaciones antiguas y, mientras la guerra civil siria se intensificaba, ciertos equipos de inteligencia, tanto de la Cábala como de la Alianza, compitieron encubiertamente para obtener acceso. Puedo informar que la Alianza ha asegurado las bóvedas ocultas del Monte Hermón, reclamando la luz y los avanzados dispositivos Anunnaki enterrados allí, el Arca de la Alianza y las reliquias sagradas. Sí, el arca es real y mucho más que un símbolo bíblico. Era un condensador eléctrico de enorme potencia, un dispositivo de comunicación con reinos superiores y un arma capaz de derribar muros, como lo hizo en Jericó. Ha permanecido en custodia oculta durante milenios. La élite de la Cábala conocía su último lugar de descanso conocido. En los últimos años, surgieron rumores de que un equipo había desenterrado el arca en una excavación secreta bajo el monte del templo. En lugar de hacerlo público, este hallazgo se mantuvo oculto, con la intención de usarlo como moneda de cambio o herramienta de poder. Durante el último conflicto, facciones oscuras intentaron retirar el arca y llevarla a una fortaleza privada. Me complace informarles que las fuerzas de la Alianza interceptaron este intento. Una unidad especial de valientes soldados humanos, guiados por un apoyo superior, recuperó el Arca de la Alianza. Ahora, este objeto sagrado será revelado en el momento oportuno, no como una herramienta de dominación, sino como una señal de la nueva era de paz y la reconexión de la humanidad con su herencia divina. Secretos del Templo de Salomón. En relación con esto, bajo Jerusalén se encuentran kilómetros de túneles y cámaras selladas. Algunos fueron explorados por los caballeros templarios hace mucho tiempo. De hecho, recuperaron pergaminos y artefactos que les dieron gran influencia en su época. Sin embargo, muchos tesoros permanecieron, protegidos por capas y capas de trampas y magia. El rey Salomón, a quien se le concedió sabiduría y conocimiento de las ciencias divinas y terrenales, dejó tras de sí dispositivos extraordinarios. Estos incluyen un anillo, o disco, que podía controlar frecuencias resonantes. La leyenda lo llama un anillo para controlar demonios, pero considérelo un dispositivo para interactuar con energías y entidades y cristales capaces de generar poder o transmutar materia, como se insinúa en alegorías de la piedra filosofal. A lo largo de los años, diversos grupos intentaron hacerse con estos tesoros. Los alemanes los buscaron durante la Segunda Guerra Mundial, arqueólogos extranjeros excavaron a escondidas y más recientemente, se llevaron a cabo excavaciones organizadas por la Camarilla con el pretexto de mejorar la infraestructura. Bajo el nuevo acuerdo de paz, los aliados de Gaza, ahora bajo la influencia de los aliados de la Alianza, acordaron discretamente otorgar acceso supervisado a arqueólogos de la Alianza y asesores extranjeros, para extraer y proteger cuidadosamente estos tesoros. El público aún no lo sabe, pero bajo la Ciudad Vieja se están abriendo bóvedas selladas durante miles de años, bajo una alta protección espiritual. Pronto oirás hablar de asombrosos nuevos descubrimientos arqueológicos en Jerusalén que cambiarán tu perspectiva sobre la historia bíblica. Esta será la versión desinfectada para el consumo público. La verdad,
que les decimos ahora es que estos descubrimientos forman parte de la entrega de objetos de poder sagrado, de la custodia de la antigua élite a los nuevos guardianes del despertar de la humanidad. Tecnología atlante perdida en Egipto y el Sinaí. Los países vecinos, Egipto y la península del Sinaí, también influyen en esta historia. Durante la agitación de los conflictos recientes, equipos clandestinos aprovecharon la oportunidad para explorar zonas del desierto del Sinaí que antes estaban prohibidas. ¿Por qué? Porque el Sinaí albergó un antiguo puerto espacial. Es cierto. Durante la época de la Atlántida y posteriormente, durante la presencia Anunnaki, las llanuras del Sinaí sirvieron como pistas y zonas de aterrizaje para naves celestiales. El monte Sinaí, donde Moisés se encontró con lo divino, bien pudo haber estado en la cima de una montaña aislada, utilizada como faro para el desembarco de naves. Recordemos la descripción bíblica de una columna de nube y fuego, que desciende sobre el monte, una descripción clásica de una nave nodriza, que aterriza. Ocultos en esa tierra agreste, se encuentran restos de puestos avanzados. Quizás un hangar enterrado por aquí, un laboratorio metalúrgico subterráneo por allá, donde se fabricaron grandes herramientas, como el arca o el bastón de bronce de Moisés. Las recientes incursiones de la Alianza en el Sinaí, realizadas bajo la cobertura de operaciones antiterroristas, arrojaron hallazgos extraordinarios. Se han recuperado dispositivos utilizados para abrir portales dimensionales, células de energía cristalina e incluso registros preservados, grabados en una aleación metálica, que narran la verdadera historia de aquellos tiempos. Egipto también, con un espíritu de cooperación en esta nueva paz regional, permitió discretamente que especialistas de la Alianza, incluyendo a algunos miembros de nuestra federación, antropólogos disfrazados de humanos, examinaran ciertas cámaras prohibidas, bajo la meseta de Giza. Sí, la Gran Pirámide y sus vecinas están despertando, como hablaré pronto. Bajo ellas se encuentran cámaras ocultas que almacenan tecnología de la Atlántida e incluso de civilizaciones mucho más antiguas. Parte de esta tecnología se recuperó antes. Por ejemplo, en la década de 1990 se realizó una excavación secreta bajo la Esfinge, donde un equipo conjunto estadounidense-egipcio extrajo artefactos, pero la cábala se quedó con el botín. Ahora, esos artefactos están siendo entregados. La Alianza posee ahora llaves extraídas de Giza, incluyendo un misterioso orbe y una vara que pueden interactuar con los sistemas energéticos de la pirámide. Bases y laboratorios subterráneos. Una de estas bases existía bajo la franja de Giza. Si bien en la superficie se sabía que el laberinto de túneles de Giza albergaba combatientes o contrabandeaba mercancías, muy por debajo de los túneles conocidos públicamente se encontraban cámaras clandestinas, más profundas que la cábala gestionaba de forma encubierta. En estas profundidades se perpetraban durante el conflicto más reciente las fuerzas especiales de la Alianza, asistidas por ciertas unidades valientes sobre el terreno que desconocían el alcance total, pero seguían directrices superiores, se infiltraron en estas instalaciones infernales. Feroces escaramuzas subterráneas tuvieron lugar bajo los pies de ciudadanos comunes que desconocían que una segunda guerra se libraba bajo tierra. Finalmente, las fuerzas de la Alianza invadieron el complejo subterráneo, liberando a los cautivos y confiscando los datos y dispositivos de investigación. Quizás recuerden informes de extrañas explosiones o temblores de tierra en la zona durante el alto el fuego. Esas fueron las señales reveladoras de la destrucción de las guaridas subterráneas de la Cábala. Sigan siendo los seres radiantes de amor que son. Apóyense, perdónense mutuamente. Y sobre todo, sepan que nunca están solos. Soy Astar, su hermano y amigo al servicio del Uno. En nombre del Comando Galáctico y nuestros socios de la Alianza en la Tierra, los bendigo y los felicito por el comienzo de su nueva era. Querida familia de luz,
Gracias por escuchar nuestros mensajes. Y recuerden que la quinta dimensión es un estado vibracional y que la elección de vibrar en la nueva tierra es personal e implica un despertar interno, un proceso de elevar la propia frecuencia vibracional. Es un viaje de autodescubrimiento y conexión con lo divino dentro de cada uno de nosotros, una transición hacia un estado de amor, armonía y unidad. Deseamos bendiciones en tu vida. Gracias, gracias, gracias.